Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos, Joan, Jordi. Buenas tardes. Un gusto de teneros Buenas aquí. tardes. Vemos que están Buenas tardes. llegando las personas. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos. Creo que ya tenemos algunas personas que están entrando. Vamos a aprovechar, como siempre, para poder saludaros y vamos a saludaros desde el chat. Hola, hola comunidad. Como siempre, porfa, nos podéis decir vuestro nombre y el lugar o el país desde donde nos estáis saludando. Mira, Irene, Cambrils, hola Irene, hola Carmen Rivas, hombre Maeva, Elena, genial, compartimos apellido también. Bueno, van entrando todas las personas, Teresa, Ricardo, Margarita, Angelina. Os vamos a aprovechar estos 2 minutos mientras van entrando las personas y vais saludando todos y así vamos viendo desde qué lugar nos veis para recordaros que si alguno tiene algún problema con la red, por favor, recordad de darle al botón de arriba de reconectar. Todos deberíais poder vernos y escucharnos bien. A ver. Jordi y Joan, saludad. Sí, hola, ¿qué tal? Bien. Hola, hola. ¿Nos Hola a escuchamos todos. bien? ¿Sí? Genial. Y perfecto. Pues, ¿os parece? Damos, nada, un pequeño minuto Sí. para que vayan entrando todos. Vamos saludando, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ricardo, Ángela, Nicola, Angelina, Maite, Rita, Lidia, Mercè, Maica, Natalia, Lourdes, María, Pilar, Rosario, Claudia, Nerea, Montserrat, Albina, Camila, Alberto, Montserrat, Conchi, Pepa desde Vilassar de Mar, Elena desde Vilafranca, mira, Pepa desde Sant Carles de la Ràpita, Barcelona, Núria, Irma, Manoli, Eugènia, Sílvia de Castellón, la Pepa diu que no ens veu. Vuelve a probar de reconectar en la parte de arriba, sí, que no tengas un problema con la red, porque si no que nos escuchas bien, entiendo. Saludos desde Chile. Maeva nos dice que se nos escucha muy bien, Angelina, perfecto, genial. Os recordamos que esta sesión la vamos a acabar, cuando esté acabada la vamos a enviar por link al cabo de 1 hora para que podáis acceder a ella y después estará disponible en la plataforma, ¿de acuerdo? Así que vais a poder acceder tanto a esta conferencia como a todas las otras conferencias que tenemos preparadas y que ya hemos hecho. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas, un placer, como siempre, un gusto muy grande y yo me despido temporalmente aquí. Cualquier pregunta, cualquier duda, estamos en el chat. Yo respondo, como siempre, y comparto con los compañeros. Así que bienvenidos a todos, Joan y Jordi, os cedo la palabra. Muchas gracias, Aurora. Muchas gracias por tu siempre cálida bienvenida a todos. Y bueno, tengo el gusto y el inmenso placer de tener hoy conmigo y con vosotros aquí a uno de mis grandes amigos, yo puedo decir tranquilamente que es uno de mis grandes amigos, por no decir mi gran amigo, ¿de acuerdo? Y que nadie se ofenda. Pero evidentemente para mí es un doble placer tener a Jordi, que es ya lo vais a conocer, los que no, muchos ya lo conocéis, pero otros no. Es alguien realmente con una gran potencia en todo lo que tiene que ver con la visión de la educación, con la visión que tiene que ver con la pedagogía sistémica y la transformación profesional dentro de lo que es el ámbito, digamos, no solo de la educación tradicional, reglada, sino también dentro de esa organización única y tan hermosa que muchos de vosotros conocéis, otros no, que es Joviat, que es esa gran escuela de restauración y hostelería que ha creado escuela en todo el país y a muchas personas del mundo también, ¿no? Entonces tengo un gusto enorme, primero Jordi, mi querido amigo, un gusto enorme de poder de alguna manera recibirte en este lugar tan maravilloso para mí que es el de la comunidad y que es un lugar de apertura, de entrega, de estar todos juntos y haber compartido durante este tiempo pues a veces mucho dolor y mucha dificultad de lo que nos ha tocado vivir en el coronavirus con toda esta situación de confinamiento y de dificultad. Y poder tenerte en este espacio como especialista, como alguien que representa también todo lo que es el área de acompañar desde la educación y desde los aspectos de alguien que como propietario y como titular de una escuela tan importante como Joviat, has podido hacer ese proceso de transformación
y convertir tu escuela en una escuela sistémica de arriba abajo, ¿no? Entonces, esto creo que le concede a nuestro encuentro como amigos y como profesionales un espacio muy especial. Entonces, quiero deciros a todos hoy que yo me encuentro como un niño con zapatos nuevos, ¿no? Porque tengo aquí a mi gran amigo Jordi y voy a poder compartir desde la complicidad que nos une, desde este espacio mío como acompañador terapeuta, por decirlo de alguna manera, y consultor, y de este espacio suyo de acompañador desde el mundo de la educación y también como empresario, ¿no? Y como empresarios que ambos somos, ¿no? Entonces, bueno, Jordi, primero darte la bienvenida más cálida, te envío un abrazo fortísimo en este inicio y luego pues que vamos a navegar esto juntos, como en una conversación de esa que tenemos tú y yo todas las semanas cuando nos vemos para nadar o para comer juntos, ¿no? Y tenemos esas conversaciones siempre de esa profundidad, ¿no? Y me gustaría hacer eso de un modo público hoy, ¿no? O sea, sin demasiados encarcaramientos ni películas, sino como tú y yo de alguna manera solemos hacer, que a veces estamos de acuerdo y a veces no, ¿no? Y ahí nos debatimos los dos como amigos y como profesionales en ese crecimiento común de aprender juntos, ¿no? Y hoy me gustaría aprender con la comunidad, nosotros y con toda esta cantidad de gente que nos une desde personas de Chile, de Argentina, de Colombia, de cualquier lugar de España, de otros lugares de Europa. Entonces, poder tener esa posibilidad de compartirnos con ellos, ¿no? Y bien, doy la introducción después de esta bienvenida. Si te parece, Jordi, me gustaría que tú ahora digas también algunas palabras para poder hacer esta introducción mutua y luego yo entro ya en lo que sería la introducción del tema de hoy, si te parece. ¿Te parece bien? Perfecto. Jordi, Sí, adelante. El placer es mutuo. La verdad es que estoy muy, muy contento. Estoy muy agradecido también, Joan, para poder compartir este tiempo, por la invitación, que con tanta ilusión hacía tan tiempo que decíamos que debíamos de hacer algo juntos. Y esta situación y este contexto del COVID-19 nos ha llevado a poder plantear esta conversación a través del mundo de la ayuda, del valor del que acompaña y el hilo conductor de esos órdenes de los que tantos hemos hablado y de ese regalo que nos hizo Bert Hellinger y que nosotros hemos podido aplicar en nuestra escuela en gran medida gracias a ti y gracias a la formación que yo tuve en el Instituto Gestal, con el CUDEC de México, con grandes profesores como fue Mercè Travesset, a la que hoy quiero rendir también un lindo homenaje porque fue la persona que nos presentó, y también a Carles Parellada y a todas las personas que de alguna manera hicieron posible nuestro encuentro y luego nuestra gran amistad, ¿no? Decirte también que, bueno, que todo lo nuestro empieza con una pregunta, ¿no? Con una pregunta que me haces en una sesión de coaching personal después de un encargo que yo te hago a nivel profesional, de que quiero bajar esa mirada sistémica y ese proyecto que había visto y que había soñado en la formación a una escuela de 2.000 alumnos, con 300 personas en el equipo humano y con una comunidad de familias, alrededor de 7.000 a 8.000 personas. Entonces, bueno, te pones a mi lado y lo primero que me preguntas es lo que necesito. ¿Qué necesitas? Y lo explico en todos los talleres y las formaciones que hago y la gente se ríe, ¿no? Porque entonces yo te digo, no, te hablo de la visión, de la misión, de la estrategia, de planteamientos empresariales y me dices, no, ¿qué necesitas tú? Entonces ahí andamos con 3 sesiones, ¿no? Y yo, bueno, ahí te insulto varias veces, no directamente, pero después cuando te vas, porque pienso, mira que este hombre no sé qué ha venido a hacer aquí, no sé por qué. Y empezamos a ahondar con realmente un poco el tema de hoy, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesita cada una de las personas que nos están escuchando en este momento para transitar en ese contexto VUCA que me llama, que vuelve a ser tan actual, de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad y de ambigüedad? Ese complejo ese contexto que decía nuestra Mercè, ¿no? También, primero tenemos que analizar el contexto, ¿no? Y tú
lo perfilas de una manera maravillosa y me dices que... Y yo, un poco a nivel jocoso y a nivel irónico, te digo que lo que necesito es adelgazar. Y entonces tú me dices, muy bien, ¿cuántos kilos? Entonces pienso ya que me estás vacilando. Enseguida veo que nuestra relación no tiene sentido, no tiene... Y me dices, no, apunta, ¿cuántos kilos, no? Y yo te digo 10 kilos. Y tú me dices, ¿en cuánto tiempo? ¿Mm? Y yo digo, bueno, vamos a hablar de la empresa, vamos a hablar de la fundación, yo tengo temas urgentes para hablar contigo. Y me dices, no, ¿qué necesitas? Y yo necesito tiempo libre. ¿Cuánto tiempo libre durante la semana? Bueno, si pudiera ser una mañana, sería el hombre más feliz del mundo, ¿no? ¿Y qué más necesitas? Y yo aquí ya veo un poco por dónde van los tiros y te digo, necesito escribir. ¿Para cuándo? ¿Y qué quieres escribir? Necesito. Y hago una lista enorme y ahí empezamos a trabajar hasta llegar al core, al núcleo de la empresa y establecemos los objetivos de hacer una fundación y de plantear, bueno, lo que luego ha sido pues un proyecto sistémico, como dices, que nos ha llevado a plantear retos mucho más grandes y que luego nos ha llevado también a una gran amistad, ¿no? Entonces, cuando me invitas hoy, para mí es un regalo y cuando me propones de qué podríamos hablar, yo digo de todo y de nada, pero sobre todo de eso que nos unió, que es los órdenes de la ayuda, ¿no? Y cómo yo tomé lo que necesitaba, cómo tú me pudiste dar lo que tenías, cómo te adaptaste a las circunstancias de mi momento a nivel familiar y a nivel empresarial, cómo me abriste el corazón, cómo yo te lo abrí también. Y luego me pareció muy necesario que en este momento pudiéramos también compartir con todas las personas que nos escuchan, pues un poco el orden de la ayuda desde esta mirada sistémica y holística y tan bonita, y que luego pudiéramos ver las dos visiones desde la terapia y desde la educación, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera pues vamos a hacer, ¿no? Claro que sí, Jordi. Pues desde ahí, este va a ser el tema, esto que ha enfocado Jordi, desde estas dos visiones que se complementan tanto, que es el hecho de que, en principio, a ver, todas las profesiones tienen una parte que tiene que ver con la ayuda, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero hay profesiones que son exactamente profesiones de ayuda, ¿vale? Por ejemplo, ser psicólogo, ser terapeuta o ser docente o ser asistente social, son profesiones que en sí todo significa servicio, estar al servicio del otro, ¿no? Estar al servicio de la comunidad, de las personas. Entonces, el tema va a ser que vamos a trabajar continuamente con los famosos órdenes de la ayuda de Bert Hellinger, algunos los conoceréis y otros no, ¿de acuerdo? Bien, sea como sea, vamos a trabajar con estos 5 órdenes de la ayuda, mostrando cuáles son los órdenes, o cuál es la parte del orden que Bert Hellinger planteaba, ¿de acuerdo? Y luego también cuáles serían los desórdenes más habituales en los que nos metemos cuando no somos conscientes de esos órdenes. O sea, el gran problema es que, digamos, hay una frase de Bert Hellinger que es muy importante y que quiero que sea de alguna manera el contexto de toda nuestra charla, ¿no? Esto que Bert Hellinger decía, los que quieren ayudar son peligrosos. Bert Hellinger lo soltaba así de claro y te dejaba en ese punto. Los que quieren ayudar son peligrosos, ¿no? Y evidentemente ese peligro consiste no en que la ayuda sea un peligro, sino en lo que tiene que ver con cómo nosotros nos desordenamos en la ayuda, cómo yo, con todas mis historias sistémicas y personales y familiares inconscientes, puedo, desde la buena intención, ejercer una ayuda que, más que una ayuda, sea una interferencia, una intervención que en realidad no solo no ayuda, sino que puede dañar, ¿de acuerdo? Entonces, este es el contexto en el que nos vamos a mover. Y Bert Hellinger, igual que nos dio los órdenes del amor, nos dio algo que fue, para mí, como ayudador, un movimiento radical de pasar de A a pasar a B, porque me vi a mí mismo ayudando a toda costa. Y evidentemente ahí pude darme cuenta de cuántos de esos órdenes yo me los saltaba a la torera. O sea, con muy buena intención,
pero me lo saltaba la torre. Y el trabajo de Hellinger produjo este orden, esta visión. Y hoy nos gustaría hacerlo yo desde el lugar que tiene que ver con el acompañamiento desde la terapia y desde el trabajo del coaching y del consultor, ¿de acuerdo? Este lugar de ayuda directa, de poder entrar hasta la cocina en el conflicto, ¿no? Y, de alguna manera, este lugar que Jordi representa, digamos, de la posición de los educadores, ¿no? En los cuales, de alguna manera, la ayuda tiene otro lugar completamente diferente. O sea, es distinto y es necesario ver la frontera, ver cómo está la frontera para el educador, y para el terapeuta o el psicólogo o el consultor, y la frontera para el educador, el tutor, etcétera, etcétera. Entonces, hemos pensado que esto podía ser muy bonito y muy bueno de ver, ¿de acuerdo? Este va a ser el tema. Entonces, os proponemos empezar de la siguiente manera. Nos gustaría empezar con el planteamiento de hacer una pequeña encuesta para ver qué es en la audiencia que tenemos, cuál sería el tipo de perfil mayor que tenemos y ver un poquito estadísticamente dónde estamos. No por nada, simplemente para saberlo, ¿no? Y a la hora de poder responder preguntas, pues si hay un colectivo muy grande de un tipo o de otro, pues poder también dirigirnos con un poco de fuerza. Entonces, Aurora, te pediría que si podemos poner esa primera encuesta para ver, de alguna manera, dónde están la mayoría de las personas. ¿Me sigues, Aurora? Sí, Joan, ya la hemos lanzado. ¿Aurora? Sí. Sí. Ya la hemos lanzado y las personas ya están Sí. respondiendo. ¿Sí? Y en el lateral puedes ir viendo las respuestas. Sí. ¿De acuerdo? Ya están todos respondiendo, ya estamos... Lo veo. Creo que tenemos un volumen importante en educación y también otro volumen en terapeuta, coach, consultor, ¿vale? Y otros, algunas personas, hay un grupo de personas que no están en una profesión de ayuda, ¿de acuerdo? No importa, servirá exactamente para todos, para el tipo de educación, de profesión, ¿vale? Muy bien. Jordi, también lo sigues. Ves que, por ejemplo, entre educación y terapia está muy igualado. Muy interesante. Hace poco te estaba ganando, pero ahora ya estás como equilibrando. Pero bueno, aquí ahora... Parece que se han equilibrado. Sí. Yo creo que muchas... Es casi un empate técnico, ¿no? Están en la educación, ¿eh? Y las que dicen otros tipos de ayuda también. O sea que yo creo que claramente gana los que están en educación, ¿eh? Pero no, muy interesante. La verdad es que está bien porque de alguna manera los que no están en ningún lugar de la educación o la terapia seguramente están en la vida, están en la pareja, están como padres o madres o si no, como amigos y amigas, y desde ese lugar también podrán seguramente tomar algunas de las ideas o de las sugerencias que les vamos a dar de esos 5 órdenes y de esos desórdenes y sobre todo también de esos ejemplos o experiencias que vamos a aportar para que las personas se puedan identificar con ejemplos concretos, ¿no? De qué quiere decir estar desordenado en el primer, en el segundo, en el tercer orden, ¿no? Y otra cosa que quiero también decir, que será interesante, ayer cuando preparábamos esto, para mí fue también un descubrimiento, ver cómo cada orden está incluido en el siguiente. O sea que los órdenes que yo voy a leer y que Joan va a plantear desde el desorden, también nos gustaría que con una hoja de papel, si queréis, podáis tomar alguna nota, porque después de cada orden vamos a también lanzar una encuesta. Y vamos a ver en qué grado estamos en orden o en desorden en lo que vamos a plantear. Entonces, desde ahí van a surgir preguntas, dudas que, como Joan ha dicho ya y como es normal en su comunidad, las podéis ir planteando a medida que vayan surgiendo y Aurora pues nos puedes interrumpir y las podemos ir contestando desde el lugar de la terapia o desde el lugar de la educación. ¿Te parece, Joan? Sí. Así es, exactamente, Jordi. Por lo tanto, sin más dilación, vamos a entrar realmente en el tema. Entonces, explico para las personas que no lo conozcáis
el tema de los órdenes de la ayuda, Bert Hellinger generó, digamos, como, igual que cuando generó el tema de los órdenes del amor, expresó esto, explicó esto en su libro, para quien le interese, se llama Los órdenes de la ayuda, uno de los mejores libros de Bert Hellinger, para quien no lo conozca. Entonces, él dio estos 5 órdenes para que las personas que nos dedicamos a la ayuda pudiésemos tener una guía de por dónde realmente nos podíamos desordenar, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a hacer este pequeño resumen con Jordi e iremos hablando de una forma desenfadada sobre el tema para que y vosotras podáis preguntar también, porque posiblemente empezarán las identificaciones. O sea, en la medida en que empecéis a ver esto, empezaréis a sentiros identificados, pues yo esto lo hacía, o yo esto lo estoy haciendo, o yo esto... No te preocupes, querida, no te preocupes. Bienvenida a bordo, ¿de acuerdo? Por ahí nos ha tocado pasar a todos y a los que ya lo tenemos claro, muchas veces también resbalamos y volvemos a entrar ahí, ¿de acuerdo? Porque hay ese refrán que digo yo a menudo de que la cabra tira para el monte, ¿de acuerdo? Y evidentemente cuando tenemos una situación muy grabada, a menudo no nos damos cuenta y acabamos transferenciando o entrando en lugares que no nos corresponden. Pero estar consciente es lo más importante. Entonces, Jordi, ¿qué te parece si empezamos con el primer orden de la ayuda? Tú lo expresas, tú lo lees, lo expresas y luego, digamos, yo iré explicando, digamos, los desórdenes más habituales. Jordi explicará el orden, él es un hombre muy ordenado, yo soy más desordenado, entonces yo me ocupo de los desórdenes, ¿de acuerdo? Si te parece, y luego entramos en el diálogo. ¿Te parece bien, Jordi? Soy un poco disperso, tú un poco más, yo soy un sietón, tú eres otro sietón. No descubran los secretos. Bueno, vamos a ver. Tú decías la cabra tira para el monte y a mí me gusta decir consejos vendo, para mí no tengo. Entonces ahí es donde empezamos también a resbalar y a darnos cuenta de qué queremos resolver cuando queremos ayudar a tanta gente. ¿Qué queremos resolver de lo nuestro cuando estamos al servicio muchas veces de manera alocada y desbordada hacia los alumnos, las familias, los clientes, los pacientes, los usuarios, lo que sea? El primer orden dice, uno solo da lo que tiene y solo espera y toma lo que necesita. Evidentemente dice mucho más, pero yo me he quedado solo con esa cuestión para que pueda ser fácil de comprender para todas las personas que estáis hoy en el chat. Entonces, eso conlleva unos desórdenes que Joan nos va a comentar y luego vamos a pasar a hablar de las experiencias o de ejemplos de ese primer orden que parece tan sencillo y que puede llevarnos a decir, bueno, pero ¿cómo me puedo desordenar? Es evidente, solo puedo dar lo que tengo y solo debo tomar lo que necesito. Y ahora cada uno se pone en un lugar como padre, como educador, como terapeuta, como hijo. Y dices, bueno, pues y vamos a ver dónde está el desorden, Joan, en ese primer nivel. Bien, el primer desorden más grave es no ser capaz de percibir los límites del orden y del desorden, y no poderlos respetar. Ese sería el punto clave, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, yo no puedo percibir realmente cuál es el límite del orden y el desorden y ahí la lío. Entonces, ¿qué hago? Pues que doy lo que no tengo. Por ejemplo, suponte que yo voy a poner el ejemplo, por ejemplo, desde la terapia, ¿de acuerdo? Y tú los pondrás desde la parte educativa. Imagínate, por ejemplo, un psicólogo o un terapeuta al que viene una persona a contarle que tiene, pues, por ejemplo, que tiene una dificultad grande y que tiene mucho dolor, pues porque ha tenido una pérdida, ahora, por ejemplo, en el contexto del coronavirus, y tiene una situación muy dolorosa, muy dura, porque ha perdido a alguien, porque ha sucedido una cosa difícil, y la persona, suponte que la persona necesita sacar eso y necesita llorar y necesita sacar la situación, ¿no? Y resulta, pues, que de alguna manera, pues, la persona expresa todo eso y yo, como terapeuta, en vez de darle lugar a que él pueda realmente sacar su dolor y sacar su dificultad y sacar su rabia, su enfado, la emoción que tenga ahí,
yo automáticamente me pongo en un lugar que no tengo, ¿de acuerdo? Que es de empezar como terapeuta a darle consejos o a decirle lo que tiene que hacer, por ejemplo, desde el punto de vista psiquiátrico, ¿no? Y le digo, bueno, tú tienes que tomar, así como estás no puedes estar, tienes que tomarte tal medicación o y empiezo a desordenarme, quiere decir, con buena intención, porque es que la persona no duerme, entonces le digo que tiene que tomar, yo qué sé, tal cuestión. O me pongo en una situación de, bueno, no llores, mira, no te preocupes, esto va a ir bien. O sea, me pongo en una situación de alguna manera de no permitir el proceso de la persona, sino y empezar a sacar de donde no tengo porque no puedo soportar el dolor de la persona que tengo delante, porque a lo mejor yo he perdido a alguien también. He perdido a alguien también en el contexto del coronavirus, por ejemplo, o he tenido pérdidas muy importantes de cualquier tipo. Entonces, voy a darle lo que no tengo, porque no puedo soportar el dolor que él tiene ahí. No puedo soportarlo. Y entonces, es como si en el contexto de lo físico, yo lo veo como que él está aquí y yo debería poderme quedar a su lado en mi lugar, y lo que hago es que automáticamente me coloco ahí y lo tapo completamente, ¿no? Le estoy dando lo que no tengo. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con querer tomar lo que no es necesario. Yo no necesito hacer eso. Lo que él está necesitando es que yo le dé el espacio que yo, como terapeuta, me corresponde darle. No darle un espacio que no me corresponde. Yo no soy su amigo, yo no soy su familiar, yo no puedo ponerme en ese lugar, no puedo sentir su dolor, no puedo ponerme en el lugar que a él lo que necesita es que yo me mantenga, por eso viene, me mantenga en el lugar que me corresponde y no en el lugar que no me corresponde. Entonces, otro de los aspectos fundamentales es esperar y exigir del otro algo que éste no puede dártelo porque no lo tiene. Por ejemplo, decirle al otro, bueno, tú lo que tienes que hacer, lo que deberías hacer, es esto o lo otro, ¿vale? Y el otro tal vez decirle, pues no deberías dejarte llevar por esa rabia que tienes, por ese dolor que tienes, ¿de acuerdo? Tienes que tener pensamiento positivo, ¿vale? Tienes que ponte en el pensamiento, vamos a hacer una visualización positiva, no, y empezamos a exigirle al otro lo que el otro no puede ni tiene la posibilidad de dar en este instante. ¿Por qué? Porque no soporto yo como terapeuta el dolor del otro que tengo delante. Y entonces tengo que darle lo que no tengo. Entonces, como no lo soporto, porque hay algo que está ahí que me está diciendo, o porque lo quiero salvar, yo siempre digo que cada vez que tengo esa necesidad de salvar al otro en terapia o en la amistad o en la relación con el otro, ¿qué hay de mí ahí? ¿A quién quiero salvar? Esa es la gran pregunta. Y ese punto es muy delicado en nuestro trabajo como ayudadores desde el punto de vista de la terapia o la consultoría o el coaching, ¿no? Y más o menos este sería el punto clave, ¿no? Luego, otro punto es el de asumir el lugar de otro, algo que solo éste puede hacer. O sea, por ejemplo, decirle al otro, no te preocupes, yo te voy a ayudar. No te preocupes que yo te voy a ayudar. Yo voy a estar aquí y yo te voy a ayudar y me puedes llamar a cualquier hora de la noche como si yo fuera su amigo o fuera su familiar. Claro. Bien. O sea, ¿qué te pasa, no? Ahí, si me permites, bueno, en la escuela se da un desorden muy importante porque eso sucede en muchísimas ocasiones donde hay estas maestras o maestros salvadores donde sin querer o inconscientemente se ponen en lugar o nos ponemos en lugar de los papás y las mamás. No te preocupes, niña o niño o chico o chica adolescente, que yo voy a estar a tu lado a pesar de tus padres o de tu historia, ¿no? Entonces, te voy a dar todo lo que necesites y ahora en estos momentos de confinamiento y de distanciamiento social ha sido especialmente duro, ¿no? Cómo de alguna manera nos hemos desordenado porque muchos maestros y maestras se han puesto en el lugar de los papás y las mamás y donde muchos papás y mamás se han puesto en el lugar de las maestras desde la casa, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho una frase que me ha comentado María Clara Grimal, una chica que está en el aula de acogida, que ha hecho pedagogía sistémica, a la que le agradezco la ayuda de haberme comentado cómo se encuentra ella con algunos casos en el aula de acogida.
y me ha dicho en una ocasión, Carles Parellada le dijo, a la escuela se tiene que ir querido. Porque muchas veces nos encontramos también maestros o maestras que lo que buscan en la ayuda con sus alumnos es compensar alguna carencia de amor de los suyos. Parece duro, ¿no?, decir esto, pero esos 30 años de experiencia me avalan para decir qué queremos resolver cuando estamos queriendo ayudar o queriendo resolver el destino de algunos chicos o chicas que tienen situaciones muy difíciles, ¿no? Esa es una situación. Y la segunda, que es un ejemplo muy, muy real y muy actual, es cómo les pedimos concentración o disponibilidad a muchos chicos y chicas, sobre todo adolescentes con los que yo trabajo más directamente, cuando no sabemos si nos la pueden dar. Cada vez que acompañamos y vemos un poco cuál es la situación, vemos que hay chicos o chicas de 13, 14, 15, 16 años y más mayores que no pueden estar disponibles o concentrados o no pueden estar por las tareas académicas porque están cuidando a los papás y a las mamás. Así es. Entonces, cuando descubrimos eso, cuando no sabemos que hay un papá enfermo, una mamá enferma, una situación familiar muy difícil y estamos ahí durante semanas diciendo, debes hacer esto, tienes que estar más disponible, te veo en la nube, no estás en el aula. Entonces mi pregunta al maestro dice, pero ¿has hurgado un poco? ¿Has mirado por qué no está en el aula? ¿Has mirado por qué estamos pidiendo de una manera tan insistente por qué te tiene que dar eso que no te puede dar? Y esa es una situación que nos genera frustración, Joan, porque muchas veces luego cuando descubrimos la realidad, como tú felicitaste la Navidad y el Año Nuevo, feliz realidad, me dijiste, ¿no? No feliz Navidad, feliz realidad. Entonces eso lo usé también para trasladar al equipo humano, para decir, vamos a conocer de una manera más profunda la realidad de cada chico o de cada chica, para saber qué les podemos pedir y qué no les podemos pedir, ¿no? Entonces, eso me han parecido dos ejemplos muy importantes. ¿Qué compensamos con nuestra ayuda o qué queremos compensar con nuestra ayuda y qué pedimos cuando no sabemos la realidad de los chicos o las chicas que tenemos delante? Claro, claro. Lo que sucede es que nosotros, como ayudadores o como educadores, o sea, es absolutamente inviable, imposible, que si no tenemos nuestra propia mirada respecto de nuestra propia historia familiar y estamos ciegos a eso, sin duda alguna lo que haremos es entrar en una ayuda ciega, en una ayuda que significará dar lo que no tenemos, como dice el primer orden, ¿no? Y con toda la buena intención, o sea, nadie dice que con toda la buena intención, pero generaremos situaciones de mucha dificultad. Eso sucede en cualquier profesión de ayuda, ¿no? O sea, y por lo tanto es importante que podamos darnos cuenta de esto para poder de alguna manera contener esa situación y vivirla de otra manera. Bien. También una cosa muy interesante es cómo generamos dependencia. Cuando decimos no te preocupes porque yo te voy a ayudar, el otro de una manera más directa descansa, pero luego es un peso muy grande. Muy grande. Porque entonces dice, no, pues el profesor o el terapeuta me ha dicho que me va a ayudar, entonces yo no me preocupo y no me ocupo. Entonces, claro. Es esta parte de asumir el lugar del otro, algo que solo él puede hacer. Solo él puede hacerlo. Lo único que le va a ayudar es que él lo transite. Tú puedes devolverle como terapeuta o como docente, puedes devolverle desde el lugar del docente, pero si haces algo más que eso, o sea, lo que estás haciendo es, y lo voy a decir así, lo que estás haciendo es debilitarlo. Lo que estás haciendo en realidad es apropiándote de su proceso. ¿Me explico? No permitiendo que la persona haga su proceso y pueda tomar su propia fortaleza. Mira, ahora Patricia en el chat, Patricia Espinac pone, estos ejemplos me llevan a pensar en personas como yo que hacemos voluntariado. Qué interesante, ¿no, Patricia? Porque te voy a decir algo. Es importante que tengas la conciencia de que cuando hacemos voluntariado, nosotros estamos ahora cocinando y sirviendo pues, comida para unas 100 personas en nuestra localidad, en Manresa, lo hacemos para ellos y lo hacemos para nosotros. Ese para mí es el equilibrio, no pensar que lo hacemos desde esa, si me permitís, caridad
cristiana, sino que lo hacemos por esa compasión al servicio de esas personas y al servicio nuestro. Claro, es un intercambio. Totalmente de acuerdo. Entonces, si tienes esa idea, Patricia, de que lo haces por los demás y también por ti, porque tú te sientes bien haciendo esa ayuda y haciendo ese voluntariado, y en ese sentido es una reciprocidad, que es una de esas leyes maravillosas de circular, decir, lo hago por los demás, pero también lo hago para mí. Bueno, ¿te parece que pasamos al segundo orden? Sí, me parece que hacemos la encuesta, después de cada orden hacemos una encuesta en la que os proponemos ver un poco dónde está cada uno en este orden. Acordaos, este orden es uno solo da lo que tiene y solo espera y toma lo que realmente necesita. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, ya lo hemos lanzado, ¿sí? Están saliendo los resultados. Vamos a esperar un par de minutos. De momento sale, ahí va variando, pero bastantes personas están de entre el 6 y el 8, bastante ordenado. Y del 3 al 5, un desorden medio-bajo. Algunas personas, un 12%, se sienten muy desordenados en ese sentido, en ese primer nivel. Y como tú has dicho, Joan, bienvenidos a todos y a todas, en cualquier franja en la que estéis, porque del 0 al 10 y del 10 al 0 y pasamos en un minuto. Eso es, eso es. Pasamos en un minuto. Muy bien, parece que tenemos un lugar bastante potente, de 6 a 8 ordenado. Sí. Me encanta ver que os podéis ver ahí ya, quiere decir que hay mucho trabajo hecho. Luego hay una parte potente también que se siente en el medio bajo, 3-5, 0 a 2 muy desordenado, un pequeño, y en el 9 al 10 también pequeño. Bien, es para vosotros, para que te puedas ver, ¿de acuerdo? O sea, para que te puedas ver un poco. Y ahora vamos a ir ya, Jordi, ¿te parece? Vamos al segundo orden. Sí, me parece muy bien. Adelante. El segundo orden, que gracias a Auro, porque lo estás colgando también, hay personas que han pedido pues, que lo pudieran ver escrito y lo has colgado, perfecto. El segundo orden dice, uno se somete a las circunstancias y solo interviene hasta donde ellas le permitan. Esta ayuda se contiene y tiene fuerza. Entonces, en ese segundo orden me parece interesante, Joan, que comentes los desórdenes, teniendo en cuenta un poco el momento actual, el contexto actual de confinamiento, donde como ha sido casi muy difícil o casi imposible hacernos con las circunstancias de absolutamente todas las personas. Si no es porque te han llamado personalmente, has podido conversar con ellas, sé que has hecho terapia online y muchas consultas. Nosotros hemos estado atendiendo desde la escuela a cantidad de familias y de personas, pero yo aquí te decía el otro día, qué difícil es hacerlo a medida para todos, ¿no? Cuando se está hablando de esa personalización de la terapia, evidentemente, pero en la escuela, qué difícil nos está resultando tener en cuenta esas circunstancias de cada persona, ¿no? ¿Cómo ves los desórdenes ahí, Joan? Bien, aquí hay cuando dices el orden, hay un punto cuando dice, y esta ayuda se contiene y tiene fuerza, ¿de acuerdo? Este tal vez es el elemento clave de los 5 órdenes. Y me gustaría, antes de empezar con los desórdenes, darle un lugar muy importante a este punto de, y la ayuda, esta ayuda se contiene y tiene fuerza. Porque muy a menudo lo que nos sucede es que no sabemos lo que nos está pasando, pero sentimos delante de la madre o delante de la persona que viene a terapia o a la parte educativa, porque, digamos, yo como también tengo ese perfil de que también me dedico a la docencia, pues a veces me encuentro en los dos lugares, ¿no? Y es muy diferente cómo lo siento cuando estoy en terapia y cuando estoy en la parte de dando formación, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, cuando estoy dando formación, estoy dando, por ejemplo, una formación, yo qué sé, de pedagogía sistémica, y veo que la persona, por ejemplo, me viene y me saca un tema que yo me doy cuenta de que ella lo está sacando desde un lugar que es terapéutico. Y que como sabe que soy terapeuta, me lo está poniendo a huevo, perdonadme la expresión, para que yo me lance y haga ese trabajo. Entonces,
ese momento es un momento muy importante, porque en ese momento yo tengo inmediatamente que hacer esto que Bert Hellinger dice. Uno se somete a las circunstancias y solo interviene hasta donde ellas lo permitan. Y ahí la ayuda se contiene y tiene fuerza, porque es justo porque se contiene que tiene fuerza. Procede que yo, que estoy en un contexto docente y que una persona hace una pregunta o una intervención que si estuviera en un grupo de terapia yo iría evidentemente a abrir ese espacio porque tocaba, porque toca, porque esas son las circunstancias, porque estoy en espacio terapéutico y puedo ir hasta ahí porque es el momento de que lo haga, procede que yo haga eso en un contexto de formación, en un contexto docente. Bien, pues ahí la respuesta para mí es muy clara, no procede. ¿De acuerdo? No procede. Y cuando lo he hecho, porque lo he hecho alguna vez, porque la persona se ha puesto en una situación y yo he querido ayudar demasiado, eso ha sido contraproducente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto para mí es fundamental, porque estoy en esos dos lugares, poderlo comprender y os lo quiero compartir. O sea, esa importancia de esa parte que Bert Hellinger dice de que la ayuda, cuando es contenida, entonces tiene fuerza. Y por lo tanto, cuando sientas o tengas la sensación de que quieres ayudar a toda costa, ahí tienes que dar un paso atrás. Tienes que dar, yo lo siento físicamente. Yo siento físicamente que cuando mi cuerpo se va hacia adelante a querer ayudar al otro a toda costa, sea cual sea la situación, ahí tengo que contenerme e irme atrás. Y esa contención es lo que verdaderamente tiene fuerza. Visto esto, los desórdenes de este orden, el más importante es negar o tapar las circunstancias en vez de afrontarlas junto con la persona que busca ayuda. O sea, decirle, por ejemplo, al otro, no te preocupes, esto va a pasar, bueno, pues no será tanto, tal vez esta situación le tienes que dar menos volumen, digamos, negar, tapar las circunstancias, no permitir que el otro lo exprese como quiera expresarlo, ¿de acuerdo? Sí. La persona no quiere decir que tenga razón o no tenga razón, a lo mejor no es un tema de razón, es un tema de que la persona lo siente así, lo expresa así y tú, desde la terapia, que es de donde hablo yo, desde el trabajo del coaching, o sea, esa persona tiene todo el derecho a transitarlo como lo sienta y tú tienes que darle ese espacio. Y negar o tapar esas circunstancias significan realmente estar saltándote plenamente el segundo orden, ¿no? Y ese es muy habitual. El terapeuta o el coach que se identifica con la dureza de las circunstancias del cliente y quiere ayudarlo a toda costa, esto que decíamos antes, que incluye el anterior, ¿lo veis? Como ya los va incluyendo. Entonces, evidentemente, y el hecho de querer ayudarlo a toda costa, no puedo sostener el dolor que tienes porque a lo mejor me pone en contacto y a veces incluso ha habido terapeutas o compañeros que lo hemos compartido luego en supervisión, ¿no? Que no, es que yo he llegado a decirlo, no, te entiendo muy bien porque esto me pasó a mí también, ¿no? Claro, esto es el no va más de la interrupción del otro, ¿no? E incluso contárselo. ¿Me explico? Digamos, no poder sostener de alguna manera las circunstancias del otro y de alguna manera hacer algo que es difícil. Y luego ya el colmo, que es lo que estaba contando, que sería convertir la ayuda en un tomar la ayuda y en un ayudar al propio ayudador. Quiere decir, tú vienes con tu asunto, te sientas delante mío, yo escucho lo que te está pasando y automáticamente empiezo a encontrar la solución para lo mío, para lo que me está pasando a mí. Entonces, convierto tu ayuda en una forma de ayudarme a mí y empiezo a preguntarte, pero no para ti, sino para mí. ¿Y cómo lo estás resolviendo esto? ¿Y cómo lo estás haciendo? ¿Y cómo? Y bueno, y encima luego, pues a menudo tenemos la situación, estoy yo en supervisión con compañeros, lo hemos hablado, el hecho de decir, bueno, es que encima acabas cobrándole a esta persona una consulta que en realidad te ha hecho él a ti de coach y de terapeuta, ¿no? Entonces, esto los terapeutas lo sabéis, lo conocéis bien. Esto es una alteración del segundo orden muy potente y la única solución para esto,
aparte del reconocimiento de tu sistema, está en si sientes esto, contén tu ayuda, séllate la boca, cállate, ¿de acuerdo? Y permite que el otro haga su proceso y tú retírate un poco. Este sería un poco el tema. Este sería en psicoterapia o en nuestro trabajo sería un poco esto. Jordi. Bueno, ahora, aprovechando también la aportación de Roxana, que dice cuánta urgencia de ser honestos con nuestras propias necesidades y no enmarañarlas con las del cliente. Qué espacio tan potente el de la supervisión, ¿no? Qué espacio tan necesario, Roxana, e imprescindible de la supervisión de los equipos de maestros, más allá de los claustros y de las reuniones que llevamos a cabo para temas académicos, profesionales, tutorías, orientación, etcétera, ¿no? Cómo resuena en nuestros corazones las necesidades y las dificultades de los alumnos y nosotros nos llevamos a ese camino de superhéroes o superheroínas para querer salvar más allá de las circunstancias. Hoy entran en la escuela dificultades tan grandes como ayudar y acompañar a un niño o una niña para obtener el NIE o para renovar el pasaporte, porque si no, no puede tener el título de la secundaria. Hoy estamos en nuestra escuela ayudando a familias para que puedan tener una casa y un techo, y estamos ayudando para que compren pintura, para que puedan entrar y ayudándoles para que tengan la cédula de habitabilidad, hablando con la asistente social, con el ayuntamiento, con las personas de... Entonces, ahí despistamos una mica o no sabemos dónde están nuestros límites, ¿no? Y muchas veces eso cae en un cansancio y en una energía donde la maestra viene y te dice, Jordi, yo no puedo más, ¿no? Porque de alguna manera nos duele en el alma esa realidad que vemos durante 5 o 6 horas cada día, de esa imposibilidad de que ese chico o esa chica puedan estar disponibles para el aprendizaje, ¿no? Entonces, estamos todo el día tomando decisiones en el aula y esas decisiones, de alguna manera, no son a la medida de todas las familias, limitan a algunas familias porque no podemos atender a todas y a cada una de ellas en sus necesidades fuera de la escuela. Entonces, para mí el segundo orden es bien difícil, Joan, te lo he comentado muchas veces, ¿no? En el sentido de que, como decía Marian Frankel, con la que pude trabajar, y decía, bienvenidas a todas vosotras, bienvenidos a todos ustedes y a sus familias. Y desde esa mirada sistémica, cuando damos la bienvenida a todas las familias, tenemos 50 ojitos en el aula que nos están mirando, pero luego tenemos 100 ojitos más, los papás y las mamás, que están mirando también las decisiones que tomamos. Y en esta situación de confinamiento hemos invadido las casas con los Zooms, con las clases online, y hemos visto cómo las familias reaccionaban y cómo se han polarizado y cómo nosotros hemos sentido esa debilidad de no poder atender a todas las circunstancias que tenían. 3 hijos, con casas pequeñas, sin balcón, familias teletrabajando, sin dispositivos para poder atender, chicos y chicas con falta de conectividad. Entonces, hemos sufrido mucho esa situación porque los maestros y las maestras querían atender a todos los chicos y chicas, querían estar pendientes de todos y no hemos podido. Y de ahí hemos saltado al quinto orden, que es el del juicio, ¿no? Y cómo esa polarización que te explicaba el otro día, cuando estuvimos en Montserrat, cómo se ha polarizado esa situación de relación con la familia en la escuela, ¿no? Algunas familias se han identificado muchísimo con el trabajo que hemos hecho desde las casas. Algunas maestras me han dicho, hemos aprendido más que muchos años en periodos de formación. Y por otra parte, ha sido insuficiente para muchas familias. No habéis estado a la altura, no habéis mandado demasiadas actividades, ¿no? Y ese segundo orden me ha conectado con ese dolor, ¿no? Que hemos sentido tantas maestras y tantos maestros de no estar a la altura. Trabajando mucho más que cuando estábamos en la escuela. Eso ha sido un denominador común, que me emociona, ¿no? Como todas esas personas decían, no, Jordi, hemos trabajado mucho más, pero no llegamos. No llegamos. Eso ha sido muy potente, ¿no?
Y entonces aprovecho que Camila dice el tema de las familias con hijos con minusvalías, con chicos y chicas con dificultades motrices, con Aspergers, con autismos, donde ni tan solo las madres y los padres podrían salir de casa porque no podían a lo mejor ir a comprar la comida. Entonces, como ahí, desde las personas que estaban en el departamento de orientación, se han ido creando las posibilidades de hablar por teléfono y dar consejos para cómo podíamos acompañar esas situaciones tan difíciles. Camila, tienes toda la razón, en esos casos hemos hecho lo que hemos podido, ¿no? Lo que hemos podido, ¿no? Sí, yo creo que ha sido un impacto tan grande y tan difícil y estábamos tan poco preparados para esto. También en este momento, por ejemplo, en otros países como Chile, Colombia, diferentes lugares de Latinoamérica, las realidades no son paralelas a las nuestras, están en otros momentos, lo digo por ellos, ¿no? Pero es posible que muchas de las cosas que decimos os ayuden también a mirar los procesos que tenéis por delante, ¿no? Pero lo que ha sucedido, yo creo, Jordi, que muy bien expresado, pero lo que creo que ha sucedido es que el no estar preparados para esto ha hecho que los padres se pusiesen en lugares que no les correspondían, o sea, que se desordenaron, y los maestros también, todo desde un lugar que tenía que ver con ayudar, con querer ayudar. Esta es la situación, es una situación de emergencia y vamos a ayudar todos y nuestro gran deseo de ayudar nos ha llevado a todos a posiblemente desordenarnos. Totalmente. Sin querer, ¿me explico? Y entonces ese cansancio, esa falta de fuerza de la que dices por parte de los padres, por parte de los docentes, dando el máximo de esfuerzo, tiene que ver, es clásico de cuando nos desordenamos, de cuando entramos en un lugar. Entonces, creo que es muy bueno que podamos mirar esto y podamos recoger el carrete y decir, a ver. Digamos, ni nosotros somos los padres, ni los padres tienen que ser los profesores, los docentes, ni somos asistentes sociales, ¿me explico? Ni somos, nosotros podemos acompañar a esas organizaciones sociales y hacer lo posible por acompañar, pero hay profesionales que son los que tienen que tomar ese camino, ¿no? Y evidentemente los que saben lo que tienen que hacer, ¿no? Y desde ese punto yo creo que volver de nuevo de alguna manera al juicio de decir, cada uno que encuentre el lugar que le corresponde y se sitúa y contenga una ayuda que no le corresponde. Que se ponga al servicio no es lo mismo que de alguna manera tomar caminos que no nos corresponden, ¿no? Yo creo que eso este segundo orden lo muestra con mucha claridad. Entonces, si te parece, Jordi, hacemos la segunda encuesta. Creo que es suficiente. Venga, ¿lo ves, Aurora? ¿Hacemos el segundo? Sí, ya está lanzada, sí. Y ya están respondiendo las personas. Aquí parece que Sí. hay una batalla entre el orden y el desorden, ¿de acuerdo? Y bueno, o sea, cada uno, esto es muy personal, para que cada uno se pueda testear un poquito con el orden, ¿no? Y el desorden. Esto es para ti, para que tú desde el lugar que estás, tú te ves, da igual. Lo estadístico para nosotros tampoco es verlo un poquito, pero lo importante es para ti, que tú ahí te puedes ver. Puedes decir, hostia, pues yo aquí no me he contenido mucho, mi afán de ayudar se me ha ido la mano. Bueno, poderte ver un poquito en esta situación, ¿eh? Perfecto, parece al final que ha quedado como un 51% entre 6 y 8. Por lo tanto, hemos aprobado, estamos aprobando. Por lo tanto, y algunos necesitamos mejorar en ese orden. Ya me pongo por delante. Vamos al tercer orden, ¿te parece? Vamos al tercer orden, Jordi. Vamos al tercer orden. El tercer orden dicen, ante un adulto que busca ayuda, el ayudador, maestro o terapeuta,
se presenta también como adulto. De esta forma rebate los intentos de colocarlo en el papel de madre o padre. Entonces, bueno, este también me parece bien interesante y como has dicho, también los dos primeros se incluyen en este tercero y como ahí pues vamos a poder quizá discernir un poco más entre lo que es el adulto maestro, el adulto terapeuta, cuando trabaja con el padre o la madre o cuando luego se dirige también al alumno o a la alumna, pero lo hace desde un lugar de adulto también y no se identifica con el niño o con el adolescente, que a veces nos pasa a menudo que como trabajamos con niños y con adolescentes, es tentador bajar un poquito también a esa experiencia que nosotros tuvimos o aquello que nos resuena de nuestras heridas o de nuestra experiencia como adolescentes, ¿no? Entonces, ¿qué te parece ese orden y cómo lo ves desde esa parte de desorden, ¿no? Este es casi, digamos, por decirlo de alguna manera, la madre del cordero, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente siempre que buscamos ayuda, todos, cuando buscamos ayuda y vamos y hablamos con alguien, con un amigo o con un profesional, o como padre vas a ver al profesor de tu hija o la profesora de tu hija, o cuando viene un paciente y se te dirige a ti, digamos, siempre hay un intento por parte de la persona que viene de ser ayudado, y cuando uno toma ese lugar de ser ayudado, o sea, no puede dejar de evitar dejar de mover una energía que tiene que ver con el hecho de cómo fue ayudado en su vida, ¿no? Por parte de su padre, de su madre, de las figuras claves, ¿no? Y de cómo ha sido esa ayuda en el sistema. Entonces, de alguna manera, digamos, inmediatamente, por ejemplo, en el mundo de la terapia, uno de los trabajos más habituales y más consciente tenemos que tener los terapeutas y los coaches, que el paciente o el coachee llega y el intento es siempre de ponerte en un lugar que tiene que ver con su padre o su madre, ¿de acuerdo? O sea, ser comprendido desde el lugar que su padre o su madre no le comprendió, ¿de acuerdo? O sea, o que sintió que no había habido suficiente, digamos, amor, comprensión, y ahí hay como una transferencia inmediata por parte, esto lo conocemos en psicoterapia como transferencia, ¿no? Viene del psicoanálisis, y esto es una de las cosas que más entrenamos en terapia, ¿no? O sea, que es el hecho de me colocan una transferencia y yo automáticamente ¿qué hago con esto? ¿Contratransferencia? ¿Qué hago con esto? ¿No? Entonces, este punto es un punto clave en nuestra vida, porque cuando llegue quien llegue, va a intentar este movimiento y es natural. Y cuando yo voy a que me ayuden, también hay un lugar idéntico que tiene que ver con mis puntos ciegos de mi propio sistema y de mi padre y de mi madre, ¿no? Y el deseo de ser comprendido, tomado desde ese lugar. Bien, entonces, dice, el desorden fundamental es de alguna manera permitir que un adulto demande a un ayudador tal como un niño lo hace con sus padres. Este sería el punto, ¿no? O sea, digamos, el adulto llega y hace esa demanda como si fuera un niño, ¿no? Sí, sí. A sus padres. Y ahí hay permitirse el ayudador tratar al cliente como si fuera un niño. Esto sería el desorden más grande que puede cometer el ayudador, asumiendo en su lugar asuntos que únicamente puede y debe asumir él. Esta sería la historia, ¿no? Cuando el ayudador le dice al otro, le dice, bueno, yo voy a llevar contigo esta carga. Y ahora, por ejemplo, pongo un ejemplo de un ayudador, de un caso que supervisé, de una ayudadora que era asistente social, ¿vale? Por darle un lugar también al ámbito social aquí, ¿de acuerdo? Sí. Una persona del ámbito social y que me dijo, vino a trabajar conmigo porque dijo, 3 veces seguidas he tenido una situación que casi me lleva al divorcio. Ella se dedicaba a recibir personas que habían sido maltratadas en violencia de género, a recibir mujeres. Entonces dice, 3 veces me he llevado a esa mujer a mi casa.
Porque era ya muy tarde, no había forma en ese momento de resolver las cosas de un modo profesional, y me la llevé a mi casa 3 veces, a diferentes personas. Y las 3 veces mi marido casi se divorció. Entonces vengo porque me ha dicho, lo he hecho una 3.ª vez, y me ha dicho mi marido que a la 4ª se divorció. ¿Vale? Entonces, esto es un ejemplo, ¿no? De cómo, digamos, uno se puede poner en el lugar, dejarse poner en el lugar de la madre, ¿no? Entonces, cuando trabajé con esta persona, vimos lo que había detrás. ¿Cuál era la transferencia por la que ella se perdía en ese lugar y permitía convertirse en la madre, en el padre y en la familia de esa mujer? Su propia familia no lo hacía y ella lo hacía, ¿de acuerdo? Saltándose a sus propios servicios sociales y teniendo un punto ciego tremendo de colocarse en ese lugar. Bien, pues que el maltrato que esta mujer tenía estaba en su sistema familiar por activa y por pasiva. Era una mujer, ella no había sido maltratada para nada, en su biografía no estaba, pero en su sistema, la situación de víctimas y perpetradores en cuanto al maltrato era espantosa. Y evidentemente, ahí su punto ciego, cuando llegaban estas... Primero, esa era su profesión por eso. Eso lo descubrió claramente con su genograma, ¿no? ¿Por qué se había convertido en asistente social, ¿no? Y luego pudo ver verdaderamente cuál era el punto ciego. Claro. Este es un ejemplo muy claro de cómo ese intento de ponernos en el lugar de ser el padre o la madre, o sea, nos puede llevar a un lugar tremendamente difícil, ¿vale? Y esto en nuestro trabajo como terapeutas o como coach está a la orden del día. A menos que la persona se trabaje, claro. En nuestro caso, el elemento más importante es la proyección que hacemos con los alumnos y como padres, siendo padres. O sea, la dificultad importante que tenemos en las aulas es pensar que lo que hemos resuelto nosotros como papás o como mamás nos puede ir bien para resolver la dificultad de un alumno o de una alumna que nos plantean una situación. Entonces, ahí hay una proyección, como a mí me fue bien con mis hijos. Yo tengo 2 hijos, uno de 18 años y uno de 16, y muchas veces lo que me ha pasado es decir, bueno, a mí me ha funcionado con mis hijos, me va a funcionar también con los alumnos, ¿eh? Entonces, esa es una transferencia también que es bien difícil de asumir, porque nada tiene que ver con la realidad y con el sistema de ese chico o de esa chica, ¿no? Entonces, para nosotros es muy habitual también las educadoras, por ejemplo, de los pequeños, de infantil, de primaria, ¿no? Entran rápidamente en un maternalismo o en un paternalismo, queriendo también ayudar desde el punto de madre o de padre. Y ahí trabajamos como podemos los límites entre lo profesional y lo personal o familiar, ¿eh? Y es bien difícil, ¿no? Porque manejamos a veces situaciones en el aula y hacemos una proyección como padres o como madres que muchas veces resuenan de una manera muy difícil con las otras familias, ¿eh? Porque estamos diciendo, mira, como ejemplo, a mí con mi hijo me ha ido bien, o con mi hija me hice esto y decidí esto. Entonces, la otra familia incluso se molesta o se enrabia mucho, ¿no? Porque dices, bueno, ¿qué me estás contando de tu hijo, no? Entonces, claro, esa parte que como adulto me pongo como padre, pero estoy como pedagogo, como educador, ¿no? Y esa transferencia que has dicho, por eso digo que es tan importante que para mejorar profesionalmente, todos los maestros o educadores tendríamos que pasar por un proceso de mejora personal, de introspección personal, de mejora sistémica o de trabajo de desarrollo personal, porque es muy difícil detectar esas introspecciones inconscientes que hacemos en el aula con nuestro sistema, ¿eh? Y bueno, y a partir de aquí, ahora también nos ha pasado eso, ¿no? Que, bueno, que hemos tenido que triangular. Hemos hablado con los chicos a través de online y virtual, hemos hablado con los papás y hemos hecho, como decimos en catalán, un aigua barreig, una mezcla ahí, porque lo que le hemos dicho al hijo lo escuchaban los padres, los que hablábamos con los padres, los hijos no estaban de acuerdo, algunos los hemos llamado demasiadas veces, a otros pocas. Entonces, para encontrar un equilibrio, hemos ido de Semana Santa hacia aquí, hemos ido calibrando lo que era mejor para ponernos en el lugar de adultos, profesores o maestras que de alguna manera acompañaban
una cierta autogestión de los niños y niñas desde casa, ¿no? Hemos mejorado en muchos aspectos porque aquello que desde la escuela hablábamos de que era una competencia importante de mejora desde la autogestión, pues muchos chicos en casa se han autogestionado de maravilla, ¿eh? Y no los hemos tenido en el aula, ¿eh? Pero ahí hemos visto también las dificultades de muchos papás o mamás con los niños en casa que no sabían autogestionarse y que lo que tenían es que recurrir a la escuela porque nosotros mandáramos las rutinas de todo lo que pasaba y necesitaban que les dijéramos a qué hora se tenían que levantar, cuándo tenían que desayunar, cuándo tenían que hacer las actividades y demás, ¿no? Entonces, para eso ha sido un poco surrealista, Joan, ¿no? Pensar de que, oye, tú eres el papá y la mamá y tú tienes ahí una serie de propuestas y tú tienes que manejar eso de la mejor manera posible, ¿no? Pero no nos pidas que incluso te digamos los horarios y a qué horas tienes que hacer cada cosa, ¿no? Entonces ha sido un poco difícil mantener ese orden en estas circunstancias tan especiales ahora, ¿no? Claro, claro. Esta parte, este tercer orden es tal vez el lugar más difícil de manejar porque ahí se nos va, ¿no? Por ejemplo, esto que estás contando de esta situación que se ha producido con el confinamiento, etcétera, etcétera, digamos, es muy claro, ¿no? Desde la buena intención, si hubieran venido a la escuela a decirte, oye, ¿y cómo tengo que yo, a qué hora se tienen que levantar, etcétera, etcétera? Y hubiera venido la madre a decirte, bueno, pues esto es un asunto vuestro, ¿no? O sea, ¿qué os vamos a decir, no? Sin embargo, ahí ha habido realmente ese intento de colocaros, pues muchos docentes que no han podido gestionarlo han entrado con toda la buena intención en esa situación y han hecho lo que han podido, por supuesto, ¿no? Bueno, vamos a lanzar, ¿te parece? Sí. ¿Del orden? Venga, vamos a la encuesta. Voy, chicos, un segundo. Y arrancamos. Otra vez, en línea, del 0 al 10. ¿Cómo te sientes en referencia a este orden? Pim, pim, pim. Interesante ver que hay muchas personas aquí, casi un 10% que estaban muy ordenados, ¿eh? Eso es muy interesante. Y ver que, bueno, que también esa mayoría entre el 6 y el 8, tenemos unos oyentes, tienes una comunidad, Joan, de muy personas trabajada. muy trabajada. Por aquí casi cada domingo estamos dando. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Muy bien. Perfecto. Bueno, perfecto. Magnífico. Vamos al cuarto, Jordi. Vamos al cuarto. Sí. Bueno, el cuarto es el de la empatía, ¿eh? Hablaba hace pocos días yo en el YouTube de MES y de ese liderazgo ético sistémico y cómo es tan difícil, ¿no? Esa empatía, ¿no? La empatía del ayudador, dice, ha de ser menos personal y sobre todo más sistémica, ¿eh? Ninguna relación personal con el cliente. Bueno, ahí yo decía hace unas semanas que para mí era imposible. Para mí era imposible separar esa empatía, que evidentemente estoy de acuerdo con que tiene que ser más sistémica, mirar el todo y ver un poco, pues, pero cómo equilibrar, Joan, esa parte de identificarte con el mundo emocional del otro y cómo alejarte o cómo encontrar ese punto de distancia y que tiene que ver también con la contención de antes y cómo... Pero ese cuarto, para mí, muy complejo. Hemos hablado con personas de nuestro equipo. Me decía también María Clara cómo acompañar el llanto de un niño que acude a la maestra desconsolado porque muere el abuelo en Marruecos y no puede estar con él. Y la maestra enciende una vela y sostiene el dolor desde la templanza y el respeto. Y solo desde el silencio y desde la compañía puede consolarlo. Y al cabo de unas horas, el niño acude otra vez a la maestra y entra en el aula y dice, vengo a ver a mi abuelo. Y mira la vela que todavía estaba encendida y le dice a la maestra, muchas gracias. Entonces, qué sutil y qué bonito el ejemplo que me pone María Clara para sostener y para acompañar ese dolor de un niño que desde la distancia, y eso me ha llevado también a cómo empatizar
con todas las enfermeras, con todos los médicos que han acompañado estos días a esos abuelos y abuelas que han tenido que acompañar desde la distancia, que tantas personas han tenido que despedir a sus seres más queridos desde un móvil. Y cómo ese móvil estaba sosteniendo desde una mano y la otra mano, la enfermera o el médico, estaba con la persona que se estaba despidiendo, que se estaba muriendo, ¿no? ¿Cómo empatizar con eso, ¿no? Aunque salimos a aplaudir cada día a las 8, y cómo empatizar con tantas personas que han hecho lo indecible estos días, ¿no? Para salvar vidas, pero y para también protegerse para no contagiar a sus familiares y cómo. Entonces, esa empatía del ayudador, cuando eres, hemos hablado tantas veces, Joan, ¿no? Cuando tienes ese corazón, cuando eres abierto, cómo no empatizar, ¿no? ¿Cómo no podíamos nosotros tener una relación personal desde esa ayuda tan bonita que me brindaste y que luego eso se convirtió en un amor profundo, ¿no? Claro. Y si tú no te hubieras desordenado, tú y yo hoy no seríamos amigos. No, pero no fue así, Jordi, y me gustaría aprovechar esto, ¿no? Bien. Porque realmente, digamos, ¿recuerdas cuando que hubo un momento en que tú me planteaste la situación y yo te dije, solo hay dos posibilidades, Jordi? Te dije, que seamos amigos o que sea tu coach y tu consultor, pero no puedo hacer las dos cosas, te dije, ¿no? Entonces tú tienes que tomar la decisión. Si quieres que seamos amigos, evidentemente tienes que aceptar que me pierdes como coach y no podremos ser tu coach a partir de ahí. Y tú dijiste, lo tomo, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, y ahora con este ejemplo nuestro, que lo compartimos y con mucho gusto, con este ejemplo nuestro quiero entrar en este tema de que la empatía ha de ser, digamos, menos personal y más sistémica. Porque esto es muy importante entenderlo. O sea, ¿a qué se refería Bert Hellinger cuando hablaba de la empatía menos personal y más sistémica? Aquí hay algo que, lo digo desde el mundo de la terapia, ¿de acuerdo? Desde el mundo de la terapia y del trabajo personal. O sea, a menudo, digamos, cuando tenemos delante a una persona que llega con su asunto difícil o con su asunto terrible, resulta que la persona necesita sacar su rabia, su dolor, su enfado, lo que tenga ahí, ¿de acuerdo? Y a menudo, digamos, hay tendencias terapéuticas en las cuales se habla de esa empatía como la definición de empatía que hay en un diccionario, ¿no? Empatía significa ponerse en el lugar del otro, ¿de acuerdo? Pero esto desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del trabajo sistémico, esto no es empatía. Esto es invasión. Totalmente. ¿Por qué? Porque la empatía sistémica significa que yo no te veo ahí como un pobrecito porque estás muy mal, ¿de acuerdo? No, tú tienes a todo tu sistema detrás y tu sistema te sostiene. Y yo lo que no voy a hacer es robarte tu proceso y ponerme en un lugar que no me corresponde, como si fuera tu padre, como si fuera tu madre, o como si fuera tu abuela o tu abuelo, ¿no? Entonces, yo no quiero ser empático desde el punto de vista de esa empatía de diccionario. No quiero. Yo soy tu terapeuta o soy tu coach y tú me contratas y me pones ahí para que yo no haga de amigo, me explico, ni de familiar, sino que haga de coach o de terapeuta. Y por lo tanto mi empatía significa quedarme en el lugar que me corresponde, no ocupar tu lugar, no decirte, no, pues como quieres ser mi amigo, a partir de ahora voy a ser tu amigo y tu coach. ¿Me explico? No, soy tu amigo y yo nunca más puedo ser tu coach, jamás, no lo he sido más, ¿vale? Evidentemente que no. Y claro que dos personas pueden llegar a un momento que decidan ser amigos o pareja y han sido coach y paciente, lo que sea, ¿no? Pero tienen que ser capaces de elegir. Entonces, la empatía sistémica significa sobre todo aceptar que el otro lleva lo suyo y que yo llevo lo mío y me sitúo en el lugar que me has puesto.
Y por lo tanto, empatía sistémica significa no ocupar tu lugar. O sea, yo no puedo sentir el dolor que siente la persona que ha perdido a su padre o a su hermano. Por mucho que yo me quiera poner, esto es una mentira. Yo me puedo intentar, es que lo siento mucho, yo lo siento como tú, y un huevo, no siento nada de lo que la persona siente. Lo único que yo puedo hacer es ponerme en mi lugar y sostener ese lugar para que el otro pueda transitar lo suyo. Eso es empatía sistémica. Eso es empatía sistémica para mí y creo que para todos los que trabajamos en esto desde el punto de vista sistémico, ¿no? Porque si no, entramos en ese buenismo que tiene que ver con el hecho de cuánto te duele y yo lo siento como tú, ¿no? ¿Cómo lo voy a sentir como tú? No es posible. ¿Cómo voy a sentir yo la pérdida de un hijo, como lo siente esa persona? ¿O cómo voy a sentir la pérdida de un abuelo como lo siente esa persona? ¿Y cómo me voy a poner en tu piel? Como me pongo en tu piel. Es imposible ponerse en la piel de alguien. Eso es. ¿Cómo me voy a poner en tu piel? Difícil, o incluso en el aula, ¿no? Ponerse en la piel de un niño o de una niña que está transitando por un proceso difícil y que de alguna manera aquí incluso tenemos esa mezcla con el tercer orden, ¿no? El adulto que a veces sintoniza con el dolor del niño o de la niña y un poco pues no se identifica tampoco o no puede empatizar con la realidad de los padres, que a lo mejor perdieron el trabajo los dos o que a lo mejor uno de los dos está en una situación bien difícil, ¿no? Entonces, por eso te decía el otro día cuando preparábamos esto, la importancia de triangular la terapia, la educación y las familias, de encontrar ese espacio donde armonizar el acompañamiento desde lo terapéutico, porque a veces desde la escuela lo vivimos como una cierta competición. Parece que los expertos de la terapia que ven a un chico o a una chica desde la psicología o durante media hora, 2 semanas, y nos dan información y es un recurso muy importante, pero a veces no nos escuchamos lo suficiente. O sea, no trabajamos lo suficiente en equipo como para triangular cómo siente eso la familia, cómo lo siente el terapeuta y cómo lo siente la tutora o el tutor. Entonces ahí entramos como en una cierta disputa de lenguajes donde cada uno usa su criterio, pero en medio está el chico o la chica, ¿no? Entonces, yo no dudo que muchas veces el terapeuta y la familia y el tutor o la tutora tienen la mejor de las intenciones, pero seguro. Si no hacemos ese triángulo mágico donde el niño se ve acompañado y se ve, ¿cómo se dice? Embolcallat, ¿no? Se ve cogido, ¿no? Por las 3 partes. Entonces, eso es mucho. Cuando lo logramos, vemos grandes mejoras, ¿no? Grandes mejoras. Por eso es tan importante, Jordi, que este orden se entienda bien. Porque sí. este orden permite salir de la trampa de la empatía falsa, ¿me explico? Es como cuando vamos a un entierro y le decimos al otro te acompaña en el sentimiento. Pero a ver, esto ¿qué tiene que ver con la realidad? Yo no necesito que me acompañes en el sentimiento, porque mi sentimiento es mío, ¿me explico? Es mi padre, es mi hermano. O sea, lo único, tú estás ahí, es tu presencia y eso es más que suficiente. Y si necesito darte un abrazo, te lo daré, ¿no? Pero evidentemente, digamos, ese poder desde cualquier posición, desde la posición de docente, desde la posición terapéutica, o sea, poder tener ese lugar que es de alguna manera ordenada, sí. Desde ese espacio que tiene que ver con permitir que cada uno lleve su propia emoción y su propia dificultad y tú estar en el lugar que te corresponde. Entonces, ese triángulo que tú dices no tiene nada que ver con la triangulación que decimos como mecanismo, como dinámica oculta en los sistemas, ¿no? Es un triángulo que podría ser un triángulo ordenado, ¿no? Que sería el hecho de poder tener visión sobre que cada uno puede quedarse en su lugar y en el centro están las familias o están los niños que son vistos y que pueden tomar los diferentes lugares, ¿no? Esos niños. Pero bueno, realmente los órdenes serían, los desórdenes, que no los he dicho, serían mirar a la persona sin mirar a la familia. Esto es lo que produce eso, ¿no?
Mirar a la persona y no mirar a la familia que está detrás, ¿no? No mirar ni reconocer personas decisivas que, por así decirlo, tienen en sus manos las claves para la solución. Importantísimo. ¿Vale? Los excluidos, las personas que realmente tuvieron un destino difícil, los desordenados, los desequilibrados, todos esos que son los malos, los mal vistos, ¿no? Pues ese padre que dejó a su hijo y que tú lo tienes en clase o que lo tienes en terapia y que resulta que dejó a su hijo y que nunca lo vio más, o esa madre, ¿de acuerdo? Y bueno, automáticamente esa tendencia a mirar y a juzgar, ¿no? Es decir, la empatía que nos lleva a decir cómo reconozco a la víctima, no soy capaz de darle un lugar al perpetrador, no soy capaz de darle un lugar al que hizo daño, ¿no? Entonces, eso nos lleva a un lugar que no le sirve para nada a la persona, no le sirve para nada, lo debilita, ¿de acuerdo? Si me permites, antes de pasar al último orden, como por ejemplo, no, es en ese lugar de desorden donde dice especialmente aquellos que fueron excluidos, o personas, digo, de referencia. Muchas veces hay un desorden importante porque una maestra en el curso siguiente no tiene en cuenta todo aquello que la maestra del curso anterior hizo y que le supuso un gran éxito con esos alumnos. Entonces, eso no lo borro, hago un reset y voy a hacer con mi estilo, ¿no? Entonces, el equipo directivo nuevo que entra, esto lo hemos visto muchas veces, y no empatizo y no reconozco y no me pongo en el lugar de ellos y cierro esa etapa y abro la mía o la nuestra como nuevo equipo sin tener en cuenta lo que funcionó. Absolutamente. Solo miro lo que no funcionó y desde ahí quiero cambiar y transformar lo mío. Entonces ahí hay una dificultad de empatizar también, empezando por lo de siempre, por el reconocimiento de esas personas que les fue bien durante un tiempo, con esos alumnos o con esos profesores, ¿no? Y a partir de ahí también me resultó muy interesante el cuadro que me pasaste para ver tú también un poco esas personas, ¿no? Que dice, especialmente aquellos que fueron excluidos por ser considerados una vergüenza para ella, ¿no? Exacto. Entonces, ahí me conectó con esos pasos, ¿no? Es decir, una maestra que una compañera haya triunfado, por decirlo de alguna manera, con ese grupo de alumnos, para mí puede suponer una vergüenza si yo no lo logro. Eso es. Y en los equipos directivos eso lo vemos, Joan, ¿no? Como no hacemos una buena transición y digo, no, yo voy a defender mi programa y ahí, pues, lo que hicieron los anteriores, eso no cuenta, ¿no? Y ahí con una... Es así de claro. Vamos a hacer la encuesta, si te parece. Vamos a hacer la encuesta del cuarto. Sí, venga, Joan, un segundo. Quería comentar el punto de Alberto, que él dice, a mí este punto me ha costado más de un cliente, porque después de haber escuchado pues el relato, como no me ponía en su lugar o no entraba en ese estado de víctima o damnificado, ¿sí? Entonces, claro, los clientes pues se iban porque no les daba la razón, ¿no? Esa razón de qué malo que es el otro, ¿no? Entonces, eso también pasa mucho en terapia también. Bien. Los terapeutas tenemos que estar dispuestos a perder clientes. ¿Me explico? Porque no son clientes, son pacientes, ¿de acuerdo? Y entonces, evidentemente, o personas que acompañamos o facilitamos, y no podemos estar en una posición de ver si nos va a asegurar la agenda o no. Tenemos que hacer nuestro trabajo independientemente de si la persona le parece bien o le parece mal. Todos los que nos dedicamos a esto, cuando hacemos nuestro trabajo en ese lugar, pues es cierto que perdemos personas, pero también ganamos muchas que se dan cuenta verdaderamente de que hacemos una labor honesta y que ahí pueden trabajar. O sea, entonces, yo en mi interior siempre pienso, si alguien no vuelve es porque yo no soy la persona con la que tiene que trabajar y ya encontrará su propio camino, ¿de acuerdo? O sea, tienes que saber que no todas las personas que llegan a ti son las personas que tú tienes que facilitar. No, a veces llegan para una visita o para dos y luego deben irse a otro sitio. Y hay del terapeuta o del profesional que intenta retener a sus clientes. Él tiene que hacer un trabajo importante con eso y dejarlos libres es el mejor de los caminos, porque entonces el paciente sabe que
que tiene la libertad de poder venir cuando quiere y de entrar en pelea contigo y de entrar en lucha contigo y poder decir esto no me interesa. Y esa es parte de nuestro trabajo terapéutico y tú lo sabes, ¿vale? Mira qué bonito que lo dice ahora Alberto, porque te contesta diciendo, para mí fue una liberación, porque si no me habría sentido comprado, ¿no? Claro. Entonces, Te entiendo muy bien, Alberto, te entiendo muy bien. Vale, pasamos a la encuesta porque, como Venga. habíamos dicho, 1 hora y media, quedan 5 minutitos, hacemos la encuesta y el quinto orden, ¿vale? Venga, muy bien. A ver qué pasa con la empatía. Tenemos un grupo muy trabajado, ¿eh? Mucho sistémico suelto hay por aquí, ¿eh? Está bien. Qué bueno. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Pasamos al quinto, ¿eh? ¿Te parece? Pasamos al quinto. Ahí el quinto dice, el amor a toda persona tal y como es, por muy diferente que sea de mí. De esta manera el ayudador abre el corazón al otro, se convierte en una parte suya y lo que se reconcilia en su corazón puede reconciliarse en el sistema del cliente. En este caso, yo también pongo, por favor, niño, maestro, familia, ¿eh? A partir de ahí, bueno, ese es el gran orden, ¿no? Que abraza a los demás y qué bonito es y qué fácil es decir abrir el corazón y qué difícil es a veces por miedo a que nos lo lastimen, ¿eh? Ya sea desde la terapia o ya sea desde la educación. Y ahí, pues bueno, vamos a analizar un poco y con eso terminaremos. Y bueno, y ya, si me permites, lanzo una experiencia, una vivencia, Joan, ¿eh? Para que luego en el desorden puedas también decir un poco qué te parece. Un embarazo de una adolescente de cuarto de ESO y unos niños descubren que esa compañera espera un hijo y lo aprovechan para reírse de ella y hacer mofa y para hacérselo pasar muy, muy mal, ¿no? Cuando, bueno, nos enteramos la dirección y la tutora, acompañamos a esta chica y después de unos días le pedimos si le apetece, si quiere, hacer una presentación de su vida, explicar un poco cómo ha llegado a esta escuela y cómo ha llegado a esta situación, ¿eh? A lo que la chica accede y esa presentación es un punto de inflexión mágico casi, porque permite a los compañeros y a las compañeras conectar con esa realidad de su compañera. Y la manera como esta chica presenta esa experiencia abre el corazón del grupo y la pueden ver como una persona valiente y capaz. Y puede transformar la vergüenza inicial en una fuerza increíble que le permite ahora ser una de las chicas quizá más amada y más valorada del grupo, ¿no? Entonces, bueno, me ha parecido un ejemplo bonito que me ha también compartido María Clara y que me ha parecido muy, muy sugerente para poder también compartir una experiencia del quinto orden, ¿no? Y bueno, y un poco pues lo que siempre decimos en las formaciones y talleres, ¿no? Sin juicio y sin juzgar. Y también sabemos que difícil es que esto de aquí, que la mente no nos lleve al prejuicio o al juicio, a la primera impresión que nos llega por los sentidos, que nos llega por las vistas, por los oídos, ¿no? Y cómo nos cuesta a veces darle la vuelta a ese juicio para que se convierte en algo bueno para las personas, ¿no? Este es el orden de los órdenes, ¿no? El que lo junta todo, ¿no? Y evidentemente también es el más difícil de comprender para las personas, ¿no? Porque exige un trabajo de cumplir de alguna manera todo el resto de órdenes que hemos hecho y poder ir a este punto que tiene que ver con abrir el corazón, ¿eh? Y poderle dar un lugar al otro, no solamente desde el deseo de ayudar, ¿no? Sino para poder ponerme delante del otro
primero tengo que ser capaz de darle un lugar a mi propio sistema aquí detrás. O sea, si yo pongo al otro delante mío, imagínate en este instante, porque ahora al acabar este último orden, luego en la media hora que nos quedará, vamos a hacer un trabajo de visualización y de ejercicio con Jordi que os ayude de alguna manera a hacer este trabajo, ¿no? Entonces, imagina, ya lo puedes ir imaginando, imagina una situación que tú recuerdes donde te desordenaste de narices, ¿de acuerdo? O sea, búscate como terapeuta, como educador, como asistente social, como abogado, como lo que sea tu profesión de ayuda, busca esa persona o personas donde sientes que te desordenaste de verdad, que fue un momento de desorden. Bien, en ese momento, porque a veces lo he escuchado en personas que incluso han hecho pedagogía sistémica, constelaciones, y cuando les hago el ejercicio y ponen delante a la otra persona, o sea, les digo, bueno, a ver, ¿qué significa tener mirada sistémica? Y entonces la persona dice, muy a menudo dice, ver al otro con su familia detrás, como decíamos antes, ¿no? Y entonces, eso es tener la mitad de la mirada sistémica, pero no tienes la mirada sistémica. Porque si te pones delante del otro sin los tuyos, sin tu propio sistema, entonces estás ciego. Porque estás viendo, estás enjuiciando al otro, estás viendo todo lo suyo, viendo, por ejemplo, esto que nos dicen tanto en psicoterapia y más a vosotros en educación, cuando viene un niño y le dicen, este niño es de una familia desestructurada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El informe que te llega con la familia desestructurada, ¿no? Y entonces yo siempre digo eso de, ¿y quién no es de una familia desestructurada? Aquí lo único que hay que ver es en qué generación se desestructuró, ¿no? Pero el asunto es que todos venimos de familias desestructuradas, ¿no? Bien, entonces, de algún modo lo que quiero que comprendáis es que esta mirada de tener mirada sistémica y de poder dar en un lugar en el corazón al otro, significa esa coherencia de poder conectar con mi propio sistema y ahí poder mirar al otro con la misma compasión que yo necesito mirarme a mí mismo. Con ese acompañamiento en la compasión que yo necesitaría para mí, que es el de decir, estos lugares de mi familia donde las cosas fueron tan difíciles, yo puedo mirarlos en el otro, quedarme en mi sitio y a partir de ese momento darle un lugar en mi corazón y dándole un lugar en mi corazón, estoy dándole un lugar que tiene la posibilidad el otro de resolver. Él tiene la posibilidad de resolverlo. Yo no se lo voy a resolver, él tiene la posibilidad. Él es un sistema con sus propias fortalezas, con sus propias debilidades, con sus piedras negras y con sus piedras blancas y sus joyas, ¿no? Desde ahí, él lo puede hacer. Entonces, este orden, evidentemente, el desorden fundamental es el juicio del otro, ¿vale? Y el cómo el juicio equivale a una sentencia desde la moral de los buenos, de los malos, de los que lo hicieron bien, de los que lo hicieron mal, de los justos y los injustos. Y ese lugar, salir de ese lugar de los buenos, de los malos, de los justos y los injustos, ese es el lugar que te permite empezar a poder verdaderamente acompañar desde un lugar diferente. Y ese es el verdadero reto. Y ahora, si os parece, hacemos, no sé si vale la pena hacer la última encuesta, porque creo que esto está más bien que cada uno se lo mire ya, ¿no? Y si os parece, si te parece, Jordi, hacemos este ejercicio o esta visualización que podamos hacer todos y la vamos haciendo entre los dos de forma natural, ¿vale? Entonces, la propuesta es la siguiente. La propuesta es, vamos a hacer una pequeña relajación que Jordi dirija un momento para que te puedas relajar un poquito, y lo que vas a hacer es desde tu posición profesional, sea la que tienes tú, desde tu posición profesional o la que quieres mirar que a lo mejor tenías en ese momento, ¿de acuerdo? Y buscas tu paciente donde más te desordenaste, la madre o el padre que vino a tu escuela donde más te desordenaste, o el niño con el que más te desordenaste, digamos cualquier situación que tú sientas que tú quisiste ayudar y te desordenaste
al máximo a la luz de estos 5 órdenes y desórdenes que hemos visto, ¿no? Entonces vas a poner a esa persona delante tuyo, ¿vale? La vas a visualizar, es a donde te voy a llevar. Y ahí vamos a ver qué te sucede en ese espacio de silencio, mirando a esa persona con lo que ahora has podido comprender en este ejercicio que hemos hecho, en este trabajo que hemos hecho con Jordi, ¿vale? Jordi, tenemos para todo, son y 35, ¿no? Entonces tenemos para todo estos 35 minutos porque el webinar, cuando lleguen las 9 en punto, se desconecta solo. Ya lo sabéis, ¿no? Entonces, Joan, disculpa, sí. aparecen que quedan solo 24 minutos para Sí. la experience, ¿de acuerdo? Sí, Quedan sí. 24 minutos en realidad, ¿de acuerdo? Sí. ¿De tiempo? Muy bien, muy bien. Hay, Aurora, ¿hay alguna pregunta que tú consideres que hay que responder? Porque no hemos dado mucho tiempo a las preguntas. Bueno, no, yo veo, Teresa pregunta que, bueno, que en su caso le resulta más difícil con personas de nivel cultural diferente al suyo, por ejemplo, porque le cuesta más conectar con ese tipo de... Pero no, creo que todas hemos ido Bien. compartiendo, yo creo que no. Hemos ido compartiendo. Sí, Perfecto, sí. muy bien. Bueno, nosotros hemos ido leyendo los chats y íbamos un poco, tanto Jordi como yo, encajando lo que íbamos diciendo con lo que íbamos viendo en los chats. Esperamos que haya sido, había mucho contenido y era difícil poder hacerlo, darle mucho más tiempo a las preguntas. Bien, Jordi, ¿empiezas tú con el trabajo? ¿Sí? Bueno, pues un poco intentamos relajarnos desde nuestro lugar, desde donde estamos delante del ordenador, intentamos alejarnos un poco, aunque sea mentalmente, de esta pantalla y vamos transitando por un lugar de tranquilidad, de serenidad, relajando el cuerpo y dejando destensar un poco esa espalda que a lo mejor ha estado un poco inclinada hacia adelante, como es mi caso. Vamos a poner también las plantas de los pies en el suelo y vamos a dejar sentir un poco este momento, este domingo por la tarde, ese espacio que hemos compartido desde la libertad y desde el permiso de poder ver esos órdenes y cómo han condicionado a lo mejor nuestra vida y cómo hemos sentido que en cada momento de nuestra vida y de nuestro transitar podíamos pasar en pocos segundos o en pocos minutos del orden al desorden. Y como nos sugería Joan, vamos a pensar en esa persona o en el caso de maestros o maestras, en ese grupo de personas, ese grupo, o ese padre o esa madre, ese paciente, ese amigo, esa pareja con la que a menudo entramos en una situación de desorden. Nos cuesta llegar a un acuerdo, nos cuesta transitar desde un lugar de paz, desde la armonía, desde sentir que no perdimos nuestro centro, queriendo invadir el centro del otro. Y miramos a esa persona fijamente a sus ojos y nos decimos sí a todo lo que fue. Sí a todo lo que pude dar. Y sí a todo lo que pude tomar. Solo eres el hijo pequeño o la hija pequeña o solo eres el mayor. Y desde esa condición de hijo o de hija, me sitúo también delante de esa persona y reconozco mi pequeñez, mi fragilidad y mi vulnerabilidad. Y es desde ahí donde después de decir sí, digo, lo siento, hice todo lo que pude con la mejor intención. Siento, sí quise darte lo que no tenía
Siento mucho si no valoré las circunstancias de tu momento de vida, si no sintonicé mi corazón con el tuyo. Siento mucho si te juzgué. Y desde ahí me digo gracias por ser y estar en ese momento delante de esa persona, de ese grupo de personas. Gracias por confiar. Gracias por escuchar. Gracias porque en algunos momentos de una relación acontece un vínculo. Y desde ahí le miro los ojos y le digo, tú, tu camino y yo mi camino. Y quizás nos volvemos a encontrar. Y para los educadores y maestros, solo estamos un ratito de vuestras vidas al lado de los niños y de las niñas. Como me dijo una maestra, no somos tan importantes. Nadie es tan importante para la vida de ninguna persona. Y bien, podemos ir volviendo a la sala, acercándonos otra vez al ordenador y viendo un poco y sintiendo sobre todo en qué momento de ese camino, de ese encuentro, nos desordenamos y nos volvemos a ordenar. Y a mí me gusta terminar con una idea bonita que hemos compartido con Joan muchas veces. Y cada vez que hablo con él y que hablamos, cada vez intentamos simplificar aquello profundo que compartimos de esos momentos de vida difíciles para los dos, con nuestras familias, con nuestras parejas, con nuestros amigos. Y tiene que ver con lo que está en mi mano poder hacer y con lo que no tengo a mi mano. Solo lo que está en mis manos. Y de eso que está en mis manos, ¿qué es lo que me bloquea y qué es lo que me impulsa a dar el próximo paso? Hasta aquí. Gracias, Joan, por cederme este honor de hacer esta parte final. Y bueno, ahora nos abrimos con esos minutitos que quedan para Y conversar. nos quedan 15 minutos y gracias, Jordi. Ha sido muy rico poder entrar en esta experiencia que nos has ofrecido. Y nos quedan 15 minutos y creo que ahora sería el momento que durante estos 15 minutos podamos efectuar preguntas o comentarios que queráis hacer respecto a todo esto y a lo que queráis. O sea, queda abierto y aprovecharemos hasta el último minuto, hasta las 9 de la noche. ¿De acuerdo? Bien. Adelante, Aurora. Bueno, gracias Jordi porque me he puesto a llorar y bueno, aquí tenemos unos cuantos también que se han echado a llorar como Patricia, que dice que sí, que también le entran ganas de llorar, ha sido muy emotivo. Bueno, todas las personas nos están dando las gracias, la verdad, ahora mismo están todos en muchísimas gracias, es muy enriquecedor. Vamos a aprovechar a ver si alguien tiene alguna pregunta. Muchas gracias por estar ahí y por compartiros. Y bueno, vamos a esperar a ver, están todos dando las gracias, a ver si alguien tiene alguna pregunta que quiera compartir.
Bien, mientras van llegando preguntas, yo me gustaría decir algunas cosas. Xavier nos comentaba que, por ejemplo, en el desorden, creo que era en el último, decía que siendo policía era el que más le costaba seguramente no entrar en el juicio, ¿no? de víctima perpetrador, y que era muy complicado para él y para los compañeros esa situación. Porque claro, Claro, porque hay posiciones profesionales. Por ejemplo, imaginaos cómo puede vivir esto. A mí me tocó dar formación a jueces, ¿me explico? En el ámbito del derecho, a jueces con los órdenes de la ayuda, ¿vale? Entonces, cuando uno tiene la posición de juzgar, o digamos como en el caso de un policía que tiene la posición de tener que detener a las personas que están haciendo daño o están en situaciones de perpetración o están haciendo cosas difíciles o violentas, digamos, la posición profesional te conduce a una forma en la ayuda completamente distinta a otra. Pero esto no tiene que ver tanto con lo que hago, con los hechos. Si como policía tengo que detener a alguien o tengo que hacer algo, lo tengo que hacer. Pero otra cosa es qué hago con mi corazón, ¿no? ¿Qué hago con mi corazón? Este es el punto, ¿no? O sea, me decía un juez, me acuerdo, en Pamplona, cuando hice esta formación para ellos, y un juez me decía en un momento determinado, y bueno, ¿cómo juzgo yo de esta manera? ¿Cómo juzgo yo cómo puedo no ver lo que, digo, no, claro, no es que no lo vea, usted tiene que juzgar, pero hay un juicio que tiene que ver con el juicio de la ley y hay otro juicio que tiene que ver con el juicio del corazón. Son dos juicios distintos. Uno puede enjuiciar desde la ley, porque esa es su posición profesional, y hay un juicio del corazón que tiene que ver con el hecho de condenar al otro, por duro que sea la situación, ¿vale? Entonces, cada uno tiene que hacerlo y el policía tiene que hacerlo desde su lugar, evidentemente, ¿no? O sea, creo que es Xavi Cravioto el que lo ha dicho, y Xavi es alguien que ha trabajado conmigo y que esta pregunta, recuerdo que ya me lo hiciste en organizacionales, cuando te formaste en organizacionales, y creo que la respondimos. Y me da mucho gusto podértela responder de nuevo, Xavi. Yo, si me permites, Aurora, hay un par de cuestiones que me gustaría abordar. Una, que hay una chica que ha dicho que cómo es que las maestras como compañeras se hacen tanto, bueno, hay tanta rivalidad o se hacen tanto la puñeta, ¿no? Como ha dicho en catalán, y muy graciosamente. Y yo, bueno, como hay un equipo que dirijo y que lidero con mucho cariño, que casi somos 300 personas, eso es un poco a veces el pan del día, aunque somos un equipo muy comprometido y un equipo con mucha implicación. Pero precisamente es de lo que estamos hablando. Algunas maestras entran directamente en el 5 desorden con el juicio, porque asemejan que aquello que hace la compañera no es lo que esperan que ellas hagan, ¿no? O sea, que es el cometido de lo que dice el equipo de dirección o que es como ella ha planteado una cuestión pedagógica, metodológica. Entonces, en lugar de hablar y conversar y llevarlo al claustro y hacer de eso una oportunidad, empezamos a hacer de eso una diferencia. Entonces, aquí es la importancia del trabajo de la I, no de la O. Yo siempre hago ese ejemplo con las maestras de educación infantil. Las supervivenciales, donde todo es un abordaje holístico, vivencial, de proyectos y de ámbitos de trabajo, y las maestras que a lo mejor han tenido una formación más conservadora y más tradicional y todavía están con algunas metodologías más tradicionales. Pues bueno, eso solo se construye lo nuevo desde el trabajo de la I, una cosa y la otra. Pero cuando lo que hacemos es una competición en la escuela, entonces surgen las dificultades relacionales, porque yo, dentro de mí, estoy diciéndome, yo soy mejor que tú. Claro. Porque tú eres la veterana y todavía no estás con lo tecnológico o todavía no has aprendido esa metodología nueva y tal. Y la veterana, cuando ve eso, reacciona diciendo, sí, pero yo tengo más experiencia. Y yo llevo más años en el aula y a ti todavía te falta mucho camino para aprender. Entonces, ¿cómo hacer un trabajo desde lo sistémico reconociendo que las dos trayectorias fueron honestas y fueron buenas y que las dos maestras llegaron a ese punto para construir algo nuevo y algo creativo?
y algo ingenioso. Eso es una apreciación que tienen que tener muy en cuenta los claustros, los equipos, el equipo directivo y demás, ¿no? Y por otra parte, ha habido una compañera que hablaba del bullying, cómo abordar el bullying a nivel sistémico. Y aquí, Joan, me gustaría que también, como has trabajado en muchas situaciones, incluso has intervenido en algunas escuelas, que dieras también alguna opinión al respecto, porque me gustaría que esa persona que ha planteado ese tema no se fuera con las manos vacías, ¿no? Sara, No, la sí, compañera. yo creo que es muy claro lo que tú estás diciendo, Jordi. No creo que yo pueda incorporar mucho más porque lo que has dicho es muy, muy, muy clarito, ¿no? O sea, realmente las personas, digamos, no pueden de alguna manera, si las personas se están viendo a sí mismas y están viendo su propio sistema y tienen la posibilidad de estar viendo el sistema del otro, esto que hablábamos del último orden, o sea, ahí las cosas fluyen y entonces no hay competencia, no entra esta parte de la competencia. ¿Me explico? Porque uno se da cuenta de su propia carencia, de que uno llega hasta donde puede, entonces evidentemente no puede ver al otro, ya no entra en ese juicio, porque mi padre dice esto de el más tonto hace relojes de palo y quiere decir esto de que en realidad todos tenemos un montón de cosas ahí y cuando somos capaces de reconocerlas podemos mirar al otro de un modo más amable, ¿no? De un modo más... Si no entramos en esas competencias, yo creo que lo has definido muy claramente, Jordi, no me atrevo a poder poner más, porque está muy claro. Una segunda cuestión, Joan, sobre el que plantea ahora también Graciela, sobre el bullying entre niños, ¿no? Y cómo podríamos dar, ni que fuera 2 pistas de cómo abordarlo desde la mirada sistémica, ¿no? Sí. Esa parte tan difícil que tenemos ahora en las escuelas, donde tantos niños y niñas sufren, el acoso con una frecuencia y a veces con una gran dificultad por parte de la escuela y de los maestros de detectarlo fácilmente, ¿no? Con las redes sociales, con todo, ¿no? Esa cuestión que hemos hablado tantas veces entre víctimas y perpetradores y sobre todo en cómo también, yo digo, llegan un poco a la escuela, estos chicos o estas chicas, ya con un poco la palabra escrita aquí, ¿no? Y predeterminado de que muchas veces llegan de otros lugares o con una experiencia con las familias donde están a veces muy marcados y muy expuestos, porque sea por cuestiones físicas, emocionales o intelectuales, hay un grupito de niños débiles, no fuertes, débiles emocionalmente, que en esa parte de hacer el bullying encuentran un sentido de pertenencia a una pequeña banda o comunidad o demás, ¿no? El bullying, me ha tocado tratarlo a menudo desde el punto de vista sistémico y siempre recuerdo una de las últimas intervenciones en bullying que hicimos Mercè y yo juntos. O sea, fue en una escuela de Barcelona y bueno, y realmente ahí habíamos hecho otras, esa fue muy clara en el sentido de darnos cuenta de que nunca podemos ir más allá de nuestros propios sistemas. Es así, ¿no? Y entonces, cuando hay una persona que hace bullying y hay una persona que recibe bullying, sin duda alguna es como una danza lo que se produce ahí. Hay alguien que tiene, un niño que tiene dinámicas de perpetrador y víctima en su familia muy fuertes, sí, y ese puede ser la víctima, ¿de acuerdo? Y hay otro niño que tiene dinámicas de perpetrador y víctima en su familia muy fuerte, en su sistema, y se buscan el uno al otro. O sea, es como que realmente no pueden convivir el uno sin el otro. Es como bailan ese tango y necesitan bailarlo juntos. Y entonces la víctima busca al perpetrador y el perpetrador a la víctima. Por eso se produce el patrón de repetición en otras escuelas de una forma permanente, porque no se trata el tema de fondo. ¿De acuerdo? No se trata el tema de fondo, porque además la legislación tampoco lo permite. Entonces, es como un bucle que no puede resolverse de ninguna manera. Pero quiero que entendáis que en toda dinámica de bullying, es sin duda lo que hay detrás es una situación donde la víctima posiblemente viene de una familia donde ha habido perpetradores muy potentes. ¿De acuerdo? O sea, y al revés.
O sea, puede haber perpetradores o víctimas en los dos lados y que uno tome el lugar de perpetrador y el otro tome el lugar de víctima. Y esa danza se juega de una forma tremendamente inconsciente. Y claro, cuando la escuela no tiene mirada sistémica y no puede mirar esto, digamos, dándole un lugar a la víctima y dándole un lugar al perpetrador más allá de la ley, ¿de acuerdo? Las criaturas no tienen ninguna posibilidad. La única posibilidad es la del protocolo para intentar salvar las situaciones que tienen que ver con lo jurídico, etcétera, etcétera. Pero esa mirada interna al perpetrador y a la víctima, al niño o a la niña que están en esa situación, no se puede. Y otro tema que quiero decir, que así lo vivimos con Mercé, en ese tema, era qué pasaba con el profesor que tomó esto o la profesora que tomó esto. O sea, se desordenó completamente porque en realidad él tenía una cantidad de dinámicas muy potentes en su propia familia, de víctima-perpetrador, y cuando vio esa situación con la víctima, automáticamente desordenó completamente toda la situación y fue clave en que las cosas fueran muy mal. Por lo tanto, el profesor, el docente, la escuela, tiene un papel muy importante en esa situación. Y sobre que todo, haya mirada sistémica es clave. Y las cuestiones que a nosotros nos han ayudado a resolver la mayoría de situaciones han sido cuando hemos logrado poner a las dos familias, a los dos padres o madres o a las familias de los dos chicos o del grupo y trabajar conjuntamente para ver esa parte de bullying como un todo y no como vencedores y vencidos, víctimas, perpetradores. Yo siempre digo, el perpetrador la mayoría de veces ha sido víctima. Exactamente. O en su sistema. O viene de una familia de víctimas. O de otra escuela. Entonces, cuando vemos esa danza, que me ha gustado mucho, como has dicho, entre iguales, donde lo que hay es una situación de poder que pasa por encima de esa relación de iguales y podemos trabajar con las familias, ahí nos damos cuenta que las familias no piden que el maestro dirima quién es el culpable y la víctima, sino que los dos son niños. Los dos son personas que están en su proceso de aprendizaje y esa situación de bullying nos abre a una gran oportunidad de crecimiento para los dos niños y también para las familias. Lo que pasa es que muchas veces una de las dos familias, que suele ser la de la víctima, nos exige mucha rapidez, mucha contundencia y mucho reglamento, régimen interno, y eso, como dices tú, no resuelve. Bueno, nos queda un minuto, dice Aurora, para despedirnos. Es así. Jordi, ha sido un gustazo enorme tenerte. Seguro que tendremos otras ocasiones también de hacerlo en otros foros y también en este. Y bueno, espero que para todos haya sido un placer tan grande como para mí tener a Jordi con nosotros. Y espero que os haya servido esto que hemos pensado con Jordi, que podía ser útil en este momento. Para mí ha sido fácil, como siempre, Jordi, fácil, como si nos encontrásemos para comer. Pero hoy estábamos con mucha más gente y ha sido una maravilla poderlo compartir y poderlo expresar con tanta claridad. Muchas gracias. Así ha sido también para mí, John. Sabes que no podía fallar porque desde el minuto 1, cuando hablamos de esto, pues abrimos ya el corazón. Sabíamos de la intención, cuando hablamos del valor, que a mí me gusta decir que vale oro, ¿no? El valor del que acompaña tiene que ver con todo el trabajo que hemos hecho y para mí ha sido también un placer pues preparar esto contigo. Gracias, Aurora, por el apoyo que hemos tenido en todo el momento. Gracias, Aurora. Y gracias a todas las personas que ya han entrado muchas veces en la comunidad tuya y con las que me he sentido desde el chat pues muy acompañado y también muy reconocido.